Andoni Alonso. Buenas, señor Ubaldo. ¿Qué piensa usted de la próxima reunión de OVNIs en el Congreso de México este próximo martes? ¿Cree usted que es un tema que haya que tratar? Lo vamos a tratar. Pues sí, estábamos hablando de esto iba a ser uno de los topics del día. Esto va a ser uno de los topics del día. Mira, y qué bueno que preguntaste eso, amigo. Bueno, excelente comentario, excelente tu pregunta. Yo, muy en lo personal, y aquí no quiero descalificar a creyentes, no creyentes, a investigadores o no investigadores, a nadie, no quiero. O sea, yo tengo un punto de vista muy diferente en todo esto. Y yo en lo personal, muy en lo personal, puedo discutir el tema, pero sí les digo una cosa, yo no creo nada de eso. O sea, para empezar, no creo. Que me pueden presentar a mí, a un alien, y les digo que es fake. Un alien. O sea, que es una criatura diferente, sí, pero no es extraterrestre, es terrestre. O es creado en un laboratorio. Ese es mi punto de vista siempre referente a este tema. Entonces, si tú me hablas de los ovnis o digamos objetos voladores no identificados, ovnis, que supuestamente no son de esta tierra, pues yo digo que sí son también de esta tierra. Y que mucho de esto tiene que ver con las tecnologías que van creando y diseñando empresas, gobiernos, pero que no son, que no se exponen al público. O sea, yo creo... No soy, digamos que no creo, bueno, sí creo mucho en teorías de conspiración y creo que existe muchas realidades en todo esto. De los ovnis hemos hablado en muchas ocasiones y ¿tú qué piensas? Bueno, déjame pregunta mi pregunta. Él dijo, bueno, yo... No, sí existe. El gobierno, okay. Bueno, el gobierno de Estados Unidos ya declaró que son reales o algo así, ¿que no? Ya supuestamente. Sí, ya, sí, okay. Bueno, ya, ellos lo dijeron en el Senado. Bueno, aunque la gente sepa que sí existen o no, ya cuando un gobierno oficialmente ya reconoce algo, ya es algo ya grande, pues, ya. Porque el gobierno ya mismo está diciendo de que sí hay algo pues ahí. Pero lo que está diciendo este señor aquí, mira, lo que está diciendo el señor aquí Andoni es de que va a haber un en México, en el Congreso de México, no Estados Unidos, en México. ¿Qué diría que también en México ya también? Pero ahí va a haber un congreso internacional, o sea, de personas que investigan, que persiguen todo este tipo de objetos. Mira, yo insisto nuevamente una cosa aquí. Y con todo respeto, yo respeto mucho al señor Jaime Maussan y a todos los que supuestamente buscan ovnis. Pero seamos congruentes, señores. ¿Cuántos años tiene Jaime Maussan? Realizando todo esto? Él se dedica, tiene su propia televisora, ¿ok? Él tiene diferentes canales de televisión propios. Lo hizo gracias a esto, a lo de los ovnis. Porque él se basó en 60 minutos, o 20 minutos, no, era 60 minutos de Televisa desde creo de 1940, 45. Sí, él tiene ya mucho tiempo de los ovnis. Desde que llegó a Televisa como supuestamente reportero de Televisa se dedicó a eso. Entonces, estamos hablando de que él tiene más de 60 años. Luego, con responsabilidad, más de 60 años. Con todo tipo de tecnología. Todo tipo de tecnología. Y dedicarse únicamente a supuestamente estar recibiendo información de personas que creen o que le envían o que grabaron. O sea, con tanta recopilación de tantos videos, de tantos formatos, digo, ¿por qué no me han presentado? O sea, él no ha presentado una sola evidencia real de que existan. Muestra que ay, mira, y que parece parece, no lo es. No, pero o sea, digo, 60 años y no han podido encontrar un extraterrestre, digo, mira, no es discutir, es que hay que usar la congruencia. La verdad, yo lo miro cada semana tiene un nuevo programa, cada semana un nuevo programa, con más videos y más videos, y que veo lo mismo de todo el tiempo. Y la narrativa de él que dice, sí, aparentemente no es, porque te tienen que decir eso para hacerte creer que realmente estás mirando un ovni.
Sí. Bueno, la conspiración pues atrás de esto ahorita es de que, No es de que haya conspiración. No, bueno, lo que estoy diciendo es de que en los medios. En los medios, claro. Y lo que está diciendo la gente es de que ahorita ya hasta el gobierno están aceptando de que es real porque nos están preparando para el Project Bluebeam, pues. Sí, un proyecto. Un fake alien invasion. ¿No? Una invasión totalmente Como una advertencia, falsa. ¿no? No, Una invasión falsa. Falsa. Para controllarnos. Para controlarnos. Para imponer Órale. nuevas formas de vida, nuevas Sí. formas, nuevas leyes. Sí. La verdad es esa. Entonces, yo bueno, no le entro tanto a las conspiraciones, pero sí pienso que tienen un poco de chiste, porque el gobierno no va a aceptar que sí, ya los ovnis son reales por ninguna razón, güey. Ellos siempre hacen algo con un tipo de... Cuando están haciendo esto, es Tiene para avanzar una agenda. una agenda. Una agenda. No lo hacen por el bueno de su pinche corazón. Pues. No lo hacen que para prepararte y supuestamente prepararte y a protegerte. No, eso no. Lo hacen para imponerte una nueva forma de vida, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma, nuevas leyes que tú tienes que acatar y seguir. O sea, nada más, todo es avanzar una agenda. Yo le he dicho una cosa. Pero Tú vives en el campo. Okay. Este vive en el campo. Ajá. Yo viví en el campo. Ajá. Por no muchas décadas, nomás hasta 17 años, 18 años. Bueno, un ejemplo. Pero yo duraba meses y meses de cada año trabajando en la noche, en el campo. En la noche, o sea, a las 2, 3 de la mañana, a la 1, a las 11, empezando desde las 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana. Donde el cielo se mira totalmente estrellado, o sea, tú puedes mirar todas las estrellas, casi las puedes contar una por una, porque todo está bien claro. No hay luces por ninguna parte, todo está tan oscuro que puedes mirar el cielo perfectamente. Y digo yo, o sea, que los que tenemos o duramos años mirando el cielo desde abajo, sin que haya, o sea, donde nada puede perturbar las cosas y que no hayamos visto nada de eso, por favor, no me... ¿Cómo no? Si el Puchi dijo que miró pero yo yo neta, no, bueno, aunque no me crean pues, pero yo sí miré 3 pegaditos ahí mismo, ahí. Sí. Pero estaban un poco lejos pues, pero no eran aviones. Pero no eran aviones, Sí. ¿entiendes? Sí. Y se movían Hay así, diferentes tan rápido, tipos de ahí mismo, cosas. ahí mismo. Acuérdate que hay drones que aparentemente están altos y no, o sea, también la vista A muchas lo veces mejor puede engaña ver eso, pues, y se pero- engaña la vista en muchas ocasiones. Hay muchas sondas, Ujú. hay todo tipo de sondas que andan flotando para medir cierto tipo de cosas desde, o sea, por favor. Bueno, pero ¿usted sí cree en eso o no cree? No, yo no. Yo sí. No, aunque yo te he dicho,